amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Un sábado más, nos acercamos ya al final de este trimestre, estamos en la lección 9 para el sábado 27 de agosto. La lección se titula Una vida de alabanza. Recordemos que estamos estudiando durante este trimestre todo lo relacionado con el crisol. El crisol es la purificación del carácter del cristiano. Y si lo pasamos con Cristo, seremos purificados a tal punto que tendremos la semejanza de Cristo. Y este es el ideal, esta es la esperanza del cristiano, ¿no? De tener la semejanza de Cristo en todo lo que hagamos. Nuestra idoneidad para el cielo, alcanzar la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Y la parte difícil, la parte de las pruebas, la parte de la lucha diaria, eso el Señor nos va a ayudar. El Espíritu Santo estará a nuestro lado y si nosotros somos lo suficientemente capaces de darnos cuenta del momento en el que estamos viviendo, acudiremos al Señor y Él nos fortalecerá. No debemos darle la espalda, no debemos dejarlo de lado, no debemos huir del Señor. Hemos ido aprendiendo sábado tras sábado que hay luchas, que hay dificultades, que hay pruebas, que hay sufrimiento, que hay dolor extremo, pero mientras más cerca estemos del Señor, más fortalecidos saldremos, más purificados, y de esta manera nuestro carácter será más idóneo. El versículo para esta semana se encuentra aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo nos dice que debemos regocijarnos. Miren ustedes, ¿quién dice esto todavía? Pablo. Pablo, un apóstol llamado por el Señor después de haber ya seleccionado a los 12 discípulos. Uno se salió del camino, se suicidó, se mató. Entonces el Señor lo llama a él para que ocupe aquel lugar que había dejado Judas. Y él, de perseguidor de los cristianos, ahora viene a ser perseguido. Y en esa persecución, en ese sufrimiento, en esa vida de naufragio, de encarcelado y tantas cosas terribles que pasó, él dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Así que cuando las cosas van mal, dice Pablo, es cuando tenemos que regocijarnos. El gozo, la satisfacción de que estamos con el Señor, de tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Esto es importante. Esto está relacionado con la alabanza y la alabanza está relacionada con la adoración. Así que la alabanza es el único medio que nos ayuda a conservar la fe. La alabanza es el único medio que nos ayuda a estar conectados con el Señor, porque estamos alabándolo, glorificando su nombre, reconociéndolo como el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el Redentor, Salvador y el que ha de venir, juzgar a los vivos y a los muertos, pero también llevarse a aquellos que han alcanzado la corona de la vida. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la alabanza es fe en acción. La alabanza es el reconocimiento del ser humano de su creador. Al único a quien debemos alabar y adorar es a Jehová nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Todos los otros ídolos o dioses con D minúscula no son objeto de adoración. Los que lo adoran están adorando a Satanás y están adorando al enemigo de Dios y están adorando falsos ídolos, lo cual es considerado idolatría. El único a quien debemos rendir honra y gloria es a Dios, al Creador. Y a este ser todopoderoso es a quien nosotros debemos brindarle nuestro servicio, es nuestra entrega, nuestra devoción. Así que en esta semana hemos estado viendo qué es la alabanza, ¿no? ¿Cómo puede ser la alabanza un arma espiritual poderosa para enfrentar las dificultades? Y cómo también nosotros podemos transformar las situaciones difíciles y complicadas en situaciones de bendición, en situaciones
que puedan beneficiar a otros también, porque nuestro testimonio es para el beneficio no solamente nuestro, sino también de aquellos que nos rodean, aquellos que nos están observando. Así que el marco de la alabanza, el cuadro en el cual nosotros nos movemos, esto se le llama también la cosmovisión, ¿no? El ambiente en el cual nosotros centramos nuestra vida y en donde nos movemos tiene que estar relacionado con la alabanza a Dios. Cuando uno ve las dificultades y no se centra en las dificultades y en los problemas, sino en buscarle una solución, tal vez no la encontremos por nuestros propios medios, con nuestras propias capacidades, pero si buscamos a Dios, Él nos va a ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la preocupación, dejar el estrés, dejar la ansiedad, dejar cualquier problema que tengamos. Vayamos a Dios, ¿no? Con una ofrenda, con una alabanza, y Él en respuesta nos va a dar la sabiduría necesaria. Por eso Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Si tú quieres tener sabiduría, Él te la va a dar. Él es la fuente de toda la sabiduría, de todo el conocimiento. Él es quien te va a ayudar a encontrar la solución a los problemas. El Espíritu Santo que mora en el corazón de una persona convertida, un cristiano genuino, va a tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Va a tener la capacidad de escoger lo mejor, porque es el Espíritu el que va a guiar. Así que es importante que nosotros pues busquemos estar gozosos. Ahora, el gozo no es una satisfacción temporal, no es una alegría pasajera, ¿no? Como cuando uno está viendo un partido de fútbol y hay una puntuación favorable y uno grita y se alegra y se entusiasma, ¿no? O cuando uno está festejando el cumpleaños de alguien, ¿no? Hay una alegría, pero que es momentánea. El gozo es algo permanente que transcurre a través del tiempo. Y uno puede estar feliz por algo que ha sucedido, pero si tiene el gozo, eso se mantiene. Uno puede estar tal vez triste por la pérdida de un ser querido, pero hay gozo en el corazón, aunque caigan lágrimas, el gozo de un reencuentro, el gozo de la esperanza de la resurrección. Así que el gozo es algo que el Señor pone en nuestro corazón como un fruto del Espíritu Santo que está por encima de la felicidad temporal, de la alegría pasajera, de la satisfacción solamente de la carne, ¿no? Eso no es lo que el Señor quiere. Ahora, aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7, ya hemos leído el versículo 4 al iniciar, nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, Cristo viene pronto. Ustedes sean atentos, sean gentiles, sean cristianos que se vea en su relacionamiento con los demás. No solamente sean cristianos de labios para afuera. El cristiano tiene que ser consecuente entre sus palabras y sus acciones. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el regocijaos siempre va conectado, ¿no?, con nuestra adoración, pero también con nuestra vida diaria, en relación con los demás. Cómo nosotros estamos mostrando a ese Dios que servimos, nuestro testimonio, lo que las personas nos ven. Dice, tenemos que acercarnos a Dios con oración, con ruego, con acción de gracias. Y también dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nuestra vida en lucha contra el enemigo y contra las pasiones y contra todas las tentaciones que nos rodean, tiene que mantenerse firme, ¿no? Y el Señor, que es todopoderoso, nos guardará para no caer en esa
tentación perversa, ¿no? Y entonces nos dice aquí la lección que el regocijarnos siempre es una cualidad, pero también una característica del cristiano consagrado, entregado a Dios, que ha nacido de nuevo y que vive en el Espíritu. También nos dice que tenemos que aprender a hacerlo. O sea, tenemos que aprender a regocijarnos. No como el mundo lo hace. No como los amigos nos enseñan o nos quieren llevar por esos caminos, sino por el contrario, aprender del Señor, aprender de Jesús. Y por último, también nos dice aquí, el regocijarnos es una respuesta, ¿no?, del cristiano a ese Dios como muestra de amor, de lealtad y de fidelidad. Así que la alabanza se convierte en un acto de fe. Un acto es algo que uno hace, no solamente una aceptación mental, ¿no?, cognoscitiva, mental, racional, sino también emocional. Una respuesta que nos lleve a la acción, que nos lleve a vivir de acuerdo a aquello que nosotros hemos aceptado, hemos conocido, y que al tomar la decisión de seguir al Señor, entonces tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que implementarlo en nuestra vida. Así que la alabanza, la adoración se convierte en un estilo de vida. Recordemos, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no?, habían muchos cristianos que eran tomados prisioneros y eran llevados al circo romano, o eran llevados a la hoguera, eran llevados a una cruz, a los sótanos, a los catacumbas, o ¿no?, a diferentes torturas. Y estos cristianos lo hacían con gozo. Tal vez el don, ¿no?, del martirio era muy sobresaliente en aquella época. Y ellos estaban gozosos de entregar su vida, de morir, si es posible, por su Salvador, por Cristo. Estos cristianos, como Policarpo, dice que él fue llevado a la hoguera, y allí, mientras que él era animado a retractarse y luego obligado a maldecir a Jesús, no lo hizo. Él dijo: he vivido tantos años siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, y ahora, en los años de mi vejez, antes de morir, ¿voy a blasfemar contra Él? No. Y por el contrario, él alababa a Dios, cantaba, repetía versículos de la Biblia, y mientras iba muriendo, iba siendo quemado y torturado allí. Este tipo de fe que se muestra en esa actitud, ¿no?, de ofrecerse como un mártir, era como semilla. Dice que el evangelio se esparcía por todas partes, porque la gente se preguntaba, ¿no?, ¿quién es esta persona que en vez de retractarse de algo que hizo, se mantiene fiel y muere por Cristo? ¿Quién es Cristo? Y una vez que escuchaban de Cristo y la resurrección y el mensaje de salvación, otras personas se convertían. Por eso era como semilla. Y la lección nos muestra que esta fe no radica en circunstancias nuestras, sino más bien en la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que entra a tallar en nuestra vida y la que produce en nosotros un cambio. Es la que transforma nuestra vida por dentro hacia afuera, ¿no? Y así es como debe actuar el cristiano. Debe tener una vida que se manifieste en cambio, una transformación completa y total. Dentro de la alabanza, aparte del canto, la acción de gracias, está la oración. Y la oración cumple un rol muy importante. La lección dice que la oración derrumba muros, tumba murallas, ¿no?, y nos lleva a una experiencia interesante que la vamos a mencionar ahora. Dice allí: a veces nuestra fe parece arrinconarnos, ¿no?, como cuando uno está limpiando el piso, o poniendo algo, o pintando, y uno se va avanzando, y llega a un rincón donde uno dice: ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde salgo? Si salgo voy a manchar, voy a ensuciar. Entonces se queda como uno atrapado, esperando que se seque o que se oree.
a veces estamos así en nuestras vidas, nos quedamos atrapados, arrinconados, o a veces el Señor permite que estemos arrinconados para que nosotros actuemos, ¿no? El pueblo de Israel en una oportunidad salió de Egipto, y mientras salían vieron que el ejército, ¿no?, de los egipcios venían detrás de ellos, y delante estaba el mar y a los lados estaban aquellas montañas que no tenían ellos para dónde ir, estaban acorralados. Pero en esa circunstancia ellos iban a ver la mano poderosa de Dios. El Señor le dijo a Moisés: avanza, ¿no? Pon tu vara allí y avanza. Y ellos vieron cómo el mar se abrió y cómo Dios respondió, y cómo ahora estas circunstancias negativas y adversas se transformaron en una bendición, en un milagro, en un testimonio poderoso, de tal manera que aún los egipcios no entendían lo que estaba pasando, cómo Dios los protegía con esa columna de fuego y con esas nubes, y cómo el Señor iba guiando. Y cuando ellos recibieron la orden del faraón: vayan y destruyanlos y mátenlos, estaban ellos en medio del mar, y el mar los sepultó, prácticamente los destruyó. Y estos se enteran los demás pobladores y comienzan a temerle. Por eso que cuando el pueblo de Israel avanzó hasta Jericó, aquella mujer, Rahab, ramera, ella tuvo temor de Dios, y ella recibió a estos espías, los protegió y los hizo escapar. Y aquellos escucharon que la mujer le dijo: yo tengo conocimiento de ese Dios por todas las cosas que él ha hecho, y yo le temo, y yo quiero que cuando venga la destrucción aquí, ustedes me salven. Tú nos has ayudado, nosotros te vamos a ayudar, pero tienes que obedecer. Si estás aquí en este mismo lugar, pones en la ventana este cordón de grana y tú te vas a salvar, y todos los que estén aquí. ¿Y qué hizo ella? No se quedó tranquila. Ella fue y llamó a sus familiares: y entren, quédense aquí, todos los que entren aquí se salvan. Esa es la respuesta a la oración del pueblo de Dios. El Señor le dijo: vayan y rodeen esas murallas. Ustedes piensen en aquellas gentes dando vueltas, ¿no? Cada día una vuelta, cada día una vuelta, y miraban esas murallas. Esas murallas eran tan anchas que podía pasar por encima un carrito allí con su caballo y el jinete, ¿no? Allí eran anchas esas murallas y altas. ¿Quién iba a tumbarlas? Y ellos, y pasando una vez todos los días, ay, 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 esto está terrible, habrán pensado. Y los que estaban allá adentro dicen: estos están locos, ¿qué hacen allí dando vueltas y dando vueltas? No van a poder con nosotros. Pero no sabían que Dios tenía un plan. En el séptimo día van a dar 7 vueltas. Van a tocar sus cornetas, sus trompetas, sus cuernos a todo pulmón. Y entonces el Señor obró. Porque el Señor obra cuando nosotros somos obedientes. Había obediencia de parte del pueblo de Dios hacia ellos, y había obediencia de aquellos que estaban adentro pero que querían salvarse. Y el Señor respondió tanto a los que estaban aquí afuera, dieron esas vueltas, y luego el séptimo día dieron 7 vueltas. El Señor los bendijo, cayeron las murallas, pero también bendijo a aquella mujer y su familia que estaban allí, y que esa parte de la muralla no cayó y se salvaron. Porque Dios piensa en todos aquellos que quieren salvarse. Dios responde a todos, no importa la condición, la circunstancia, en qué nivel tú estás, a dónde has descendido en el pecado. Cuando tú te entregas al Señor y lo alabas y tú oras de todo corazón, el Señor responde, el Señor actúa, el Señor se manifiesta, y de esta manera Dios fue glorificado. Y la lección nos dice que maravillosas fueron las obras de Dios. En el Salmo 66 nos dice: aclamad a Dios con alegría por toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Imagínense ustedes, Dios había obrado maravillosamente. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron de haber llegado a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de derribarlos por su propia cuenta. Solo confiaron en Dios, y Dios obró. Por eso que en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Y Dios nos invita para que nosotros también, cualquier problema que tengamos, cualquier muralla que se presente delante de nosotros, oremos al Señor y Él nos va a decir cómo darle vueltas para que esas dificultades caigan, para que nosotros podamos enfrentarlas, para que nosotros podamos encararlas y sacar victorias de esas aparentes derrotas. Dios obra cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros respondemos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. La fe se manifiesta en acción. Hay que actuar, hay que manifestar nuestra dependencia de Dios a través de nuestras acciones. No podemos quedarnos estáticos, inmóviles. Cuando Dios dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es orar. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Orar y clamar, buscar al Señor en oración, derramar el alma delante de Dios, buscar a Dios de rodillas, levantando nuestras manos, mirando al cielo, todo lo que sea digno de alabanza y de adoración, esto haced, todo lo que sea para la gloria de Dios. Tenemos que manifestar una vida de alabanza. La alabanza es algo que debemos practicar en nuestra vida diaria. Por eso es un estilo de vida. Debe ser la atmósfera en la cual nosotros nos movemos, en la cual vivimos. En el Salmo 145, aquí se presentan las razones por las cuales David alaba a Dios. Y si ustedes leen todo el Salmo 145, ustedes van a ver allí diferentes razones por las cuales David alaba a Dios. Dice, por su grandeza, por su bondad, por su justicia, por su misericordia, por su poder, por su señorío, por las bendiciones que Él da, por la salvación que nos ofrece. Alabar a Dios porque su nombre es santo. Y todas estas características, todas estas manifestaciones de alabanza deben también estar en nosotros. Porque si nosotros no reconocemos la grandeza de Dios, pues no estamos reconociéndolo como el Dios Todopoderoso. Y eso es una razón para alabarlo. También el gran predicador Spurgeon, en uno de sus libros The Practice of Praise, la práctica de la alabanza, él dice, practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos las cosas creadas por Dios y decimos, oh Señor, cuán grandes son tus obras. Vemos animalitos, ¿no? Vemos vegetación, vemos tantas cosas maravillosas, tanto en el mundo macro como en el mundo micro, ¿no? Y a veces para acercarnos más a ese mundo macro utilizamos el telescopio y nos asombramos de las maravillas de la creación. Y para acercarnos a ese mundo micro se utiliza el microscopio y podemos ver todo un mundo que no se ve a simple vista. Alabemos a Dios por eso. Practicamos la alabanza a recordar lo que hemos visto, las cosas que el Señor ha hecho, las cosas que el Señor ha provisto en el pasado. Cómo el Señor nos ha guiado, nos ha cuidado, nos ha protegido. El Señor ha obrado milagros, maravillas. Todo eso es también para que lo recordemos y alabemos a Dios. Y una tercera es practicamos la alabanza cuando hablamos de ella, cuando manifestamos a otros con nuestra boca lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor hace en nuestra vida y lo que el Señor hará también en nuestra vida. Que otros escuchen de Dios. De esta manera alabamos a Dios, glorificamos su nombre y podemos hacer una lista de tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas y podemos esas cosas manifestarlo a los demás. Eso es testimonio, ¿no? Compartir nuestro testimonio, compartir nuestra experiencia de vida, compartir con otros las bondades de Dios, porque el Evangelio es para alcanzar a otros. Por tanto, id y haced discípulos, vayan y traigan a todos los invitados a la fiesta, a la cena del Cordero. Así que necesitamos, hermanos, un testimonio convincente. Y aquí nos relata la experiencia de Pablo y Silas cuando fueron llevados a la cárcel, ¿no? Después de que ellos vieron a esa mujer que estaba profetizando y el apóstol Pablo dijo, te mando que salgas, espíritu malo de esta mujer. Y aquel dueño de aquella mujer que sacaba ganancias de la adivinación de esta mujer,
hicieron que ellos vayan a la cárcel y el carcelero los puso allá, en lo más dentro, en lo oscuro, hasta le pusieron el cepo, ahí los pies amarrados y estaban golpeados, ¿no? Triste. Pero en vez de reclamar, de murmurar, de quejarse, de maldecir, a la medianoche se escuchaban las palabras de gratitud, de alabanza, los cantos y los himnos que tanto Pablo como Silas elevaban a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Los hermanos estaban allí reunidos orando por ellos. Y ellos estaban alabando a Dios y Dios obró, Dios actuó, envió a su ángel y produjo un terremoto de tal magnitud que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ellos comenzaron a hablar de Dios, alababan a Dios compartiendo las bendiciones y los llevaron allí a un lugarcito donde comenzaron a dar su estudio bíblico, ¿no? A darles la palabra de Dios a todos los presos. El carcelero, cuando escuchó el terremoto y vio las puertas abiertas y no vio a nadie, se iba a matar. Y Pablo dijo, hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. No puede ser. Y entró y los vio a todos. ¿Y qué dijo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y ese mismo día se bautizaron. ¡Qué tremendo testimonio! Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios hace maravillas, Dios hace milagros, Dios hace cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos, porque Dios quiere utilizarnos. Y cuando nosotros nos dejamos utilizar a través de la alabanza y la adoración, se produce un testimonio poderoso. Dios obra maravillosamente. Pablo escribió más adelante desde otra prisión en Roma, ¿no? Les escribió, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo escribe, ¿no?, desde la cárcel allá en Filipos a aquellos que antes, ¿no?, habían escuchado la palabra allí en Éfeso y que estuvieron allí también juntamente con aquel carcelero, ¿no? Y con otras personas. Todos los que escuchaban las palabras de Pablo decían, wow, Pablo animando a otros, Pablo sufriendo pero alabando a Dios. El carcelero estaba ahora convertido. Ya no se escucha más, no se oye hablar más de él, pero sabemos que al aceptar al Señor, el Señor comienza a hacer su obra transformadora. Así que, mis queridos hermanos, la alabanza es un arma que conquista. Cuando nosotros buscamos al Señor, nosotros encontramos un poder que es sobremanera tremendo, fabuloso, poderoso. La Biblia aquí también nos habla en Segunda de Crónicas, dice cómo descubrió Josafat la alabanza como un arma poderosa. Y después de recibir el informe de la gran multitud que venía contra él se lanzó inmediatamente a orar. En vez de ir a enfrentar, de tener una acción militar, él buscó a Dios. Yo quisiera detenerme un poquito aquí y llevarlos aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 20, porque aquí encontramos cómo Josafat, ¿no? Aquí nos dice, vamos a ir primero aquí al versículo 2, dice, ¿no? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué importante, consultar a Jehová. Cualquier cosa que vayamos a realizar, consultar a Jehová. Y entonces el Señor le da la respuesta. El Señor le ayuda para que él pueda actuar correctamente. Dice, él tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. En el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino
de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. Cualquier situación que enfrentemos, si estamos con el Señor, ya no es nuestra guerra, es la guerra del Señor. Él va a pelear por nosotros. Él está dispuesto a luchar en nuestro favor. Hay una cita aquí que quisiera compartir con ustedes, una cita aquí en la lección de la escuela sabática de H. Williams. Dice, el gozo es más que la felicidad basada en un resultado o circunstancia. El gozo es el deleite sobrenatural en el propósito de Dios para nuestra vida. El gozo es algo que Dios nos ofrece en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Debemos decidir vivir con gozo. El gozo es un don del Espíritu Santo que debemos aprovecharlo, experimentarlo. Debemos vivir con ese gozo aún en medio de los sufrimientos más grandes. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del sufrimiento? Este mismo autor, Horace Williams, dice, hay 8 por lo menos propósitos del sufrimiento que nosotros debemos tener presente. En primer lugar, expone el pecado en nuestra vida. Muchas veces sufrimos, ¿por qué? Porque hemos pecado. En segundo lugar, los sufrimientos ayudan a fomentar la fe. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe se realza cuando nosotros pasamos por sufrimientos. En tercer lugar, para demoler nuestro orgullo. A veces sufrimos porque nuestro orgullo se ha puesto muy por encima de lo que debería estar y el Señor quiere enseñarnos humildad. Número 4, para determinar nuestros caminos, para que el Señor nos haga ver, ¿no?, a través de estas situaciones cuál es el camino correcto. Ojalá que nosotros lo veamos. También, punto número 5, para demostrarnos su gracia, para demostrarnos su poder, para demostrarnos cómo nos ama Él, ¿no? Y justamente es el punto número 6, mostrarnos su amor, mostrarnos esa capacidad de Dios de amar, ¿no? Porque Dios es amor y en todo lo que hace Él manifiesta ese amor. Punto número 7, profundizar nuestro compromiso con Él. Porque a veces nosotros nos comprometemos con el Señor, pero nos olvidamos. Hacemos un pacto con el Señor o un voto para con Dios y nos olvidamos. Y el Señor quiere que profundicemos, que recordemos, que tengamos presente que cualquier voto que hagamos con Dios debemos de cumplirlo. Tenemos que estar pendientes de esto. Número 8, y para brindarnos esperanza, consuelo y gozo. Esta es la 8ª razón por la cual los sufrimientos tienen algo que enseñarnos. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿tenemos algo que aprender a través de esta lección? Sí. Pasaremos por el crisol. El crisol es el medio por el cual el Señor purifica nuestras vidas, va perfeccionando nuestro carácter. Pero en medio de todo esto tenemos que alabar a Dios. Tenemos que demostrarle a Dios que estamos con gozo. Estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que nos va capacitando para que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. Una actitud de gratitud, una actitud de acción de gracias, una actitud de desprendimiento, una actitud de dependencia de Dios, pero por sobre todo siendo leales a Él a través de nuestra adoración, lealtad a través de nuestra alabanza y nuestro reconocimiento de Dios como el Señor Todopoderoso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que sigamos aprendiendo cada día más a través de estas lecciones tan valiosas. Bendiciones.